Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a cerrar el ciclo sobre el desastre del 98 y lo cerramos con una conferencia sobre las figuras claves que tuvieron una cierta importancia durante este conflicto. Nuestro conferenciante de hoy es el almirante José María Treviño. El almirante ingresó en la Escuela Naval en el año 1965, obteniendo el despacho de alférez en el año 70 con premio extraordinario de fin de carrera. Las especialidades fundamentales del almirante son submarino y comunicaciones. También posee varios cursos nacionales e internacionales, incluyendo el curso de guerra naval en Madrid, donde obtuvo el número 1 de su promoción, el de los Estados Mayores Conjuntos, el de la NATO Defense College en Roma y el de la inteligencia de la DIA en Washington. Ha tenido un total de 6 mandos en la mar, incluyendo la unidad de buceadores de medidas contra minas, el dragaminas Odiel, como teniente de navío, el submarino Marsopa, de capitán de corbeta, la fragata Navarra como capitán de fragata, la flotilla de submarinos en el empleo de capitán de navío y finalmente comandante del grupo de proyección de la flota y comandante de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana como contraalmirante. En este mismo empleo sirvió también como director del gabinete técnico del ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de la Flota. Como vicealmirante fue nombrado en 2004 jefe del Estado Mayor Conjunto del Cuartel General de Operaciones de la OTAN en Lisboa. En septiembre de 2006 fue ascendido a almirante y nombrado representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea. En septiembre de 2009 pasó a desempeñar el destino de asesor de la GEMA. El 6 de abril del 2011 y tras 10 años de oficial general, de acuerdo con la ley vigente, pasó a la situación de reserva. En la actualidad es el director del área de cultura de la Real Liga Naval Española. Todo un lujo para nosotros poder oírte, almirante. Muchas gracias, Juan. Algún tipo de influencia en lo llamado desastre del 98. Y llamamos desastre porque, aparte de perder las colonias, que todo el mundo, colonias o provincias en aquella época, España desapareció de América, qué tristeza, donde había estado casi 500 años, desapareció del Pacífico, otros 500 años, y desapareció de Asia. O sea, aquello fue terrible. Entonces aquí vamos a analizar quiénes fueron los realmente, yo diría casi culpables. Culpables porque esto no fue por casualidad. Así, en el año 1898, los Estados Unidos querían hacerse a toda costa con Cuba. La doctrina Monroe, América para los americanos, no quería ninguna presencia de europeos en el continente americano, llámese continente e islas adyacentes. Entonces, hicieron varias ofertas de Cuba, porque además no solo eso, sino que es que Cuba era riquísima en esa época. ¿Por qué? Porque se cultivaba de todo, caña de azúcar, café, cacao, de todo. Y los grandes hacendados de Virginia tenían allí importantes inversiones y querían eliminar al intermediario, en este caso el español. ¿Qué pasaba? Pues ellos alentaron la independencia de Cuba, los mambises. Así hubo una primera rebelión llamado el Grito de Yara en el año 68 y otra segunda en el año 95 que es más próxima. ¿Qué pasó? Que España inteligentemente llamó al general Bayler, que había sido gobernador de Filipinas, y lo mandó a Cuba para pacificar aquello. Y él hizo una política muy, muy curiosa. Dijo, ¿dónde están los rebeldes? En el campo. Entonces, esto lo vamos a dejar listos de cualquier tipo de asistencia logística. Señores campesinos, por la noche a dormir a los pueblos y a las ciudades. Y entonces estos se quedaban desvalidos. Claro, los americanos pusieron el grito en el cielo, llevaron carnicero y tal, no sé qué, pero luego, curiosamente, copiarían esta forma de actuar en sucesivas guerras y conflictos americanos. En Filipinas el tema era parecido. El problema de Filipinas es que eran 15.000 islas y España pues no podía controlar todas ellas. De hecho, mientras en Cuba había casi 200, no hay sin casi, ahora quedan, don't worry, había 200.000 soldados, en Filipinas no llegaban a 20.000. Bien, de todas formas pues había rebeldes. Aguinaldo, que en principio había sido partidario de España, pues se apunta a este hombre a un movimiento revolucionario y empieza también la guerra por su cuenta. Pero allí el gobernador fue mucho más inteligente y consiguió lo que se llama la paz de Biak-Navato, el año 97. Lo que quiere decir que la situación en Filipinas era de total paz, exactamente igual que había dejado Baylor Cuba. En los dos archipiélagos había paz, luego no había ningún motivo para intervenir. Los americanos, en su imprudencia, siempre, poderío, pues mandaron un barco de guerra a La Habana para cuidar los intereses norteamericanos. Maldita la falta que hacía, porque en ese momento en Cuba no había ningún problema. Y además, cuando un barco de guerra va a visitar un puerto extranjero, por cortesía, se avisa con bastante antelación. Este no, este llegó la noche antes y encima no tenía patente de sanidad.
Yo, en fin, no sé, si hubiera sido el general Blanco, le he dicho, mira, te vas a quedar ahí un mes fuera hasta que certifiquemos que estás sin ningún tipo de enfermedad. Entró, y ese fue nuestro gran error, entre otras cosas. Paralelamente, había dos bichos malos en Estados Unidos, que eran William Randolph Hearst y Pulitzer. Los dos controlaban los dos periódicos de mayor tirada. Más de 1 millón se vendían en aquella época. Y esto le tenían una tirria a España que no podían con ella. Era increíble. Curiosamente, en la película Ciudadano Kane, interpretada magistralmente por Orson Welles, que es William Randolph Hearst, no habla nada de los españoles, habla de este tío que llegó a tener un castillo, tenía fincas de 150.000 hectáreas, era un millonetis, luego murió solo. Todo esto pues, nos lleva a una declaración de guerra de Estados Unidos. Estados Unidos se pone pesadísimo a raíz de lo del Maine y tal, nos echan la culpa, no teníamos ninguna culpa, como luego demostró, curiosamente, un almirante de la Marina de los Estados Unidos, el almirante Rickover. Pero Rickover no era americano, Rickover era judío polaco y sus padres emigraron, yo creo que viene un poco lo de Hitler y esas tendencias, a Estados Unidos, y este ya tuvo una nacionalidad norteamericana, pero digo, nacido en Polonia. Y llegó almirante, y además fue el padre de la marina nuclear. O sea, todos los submarinos nucleares que hay, ya ha habido dos submarinos que han llevado el nombre de almirante Rickover. Tuvo una gran visión, dijo, el futuro de los submarinos es la propulsión nuclear. ¿Por qué? Porque nunca me van a pillar, no tengo que dar snorkel ni tengo que ser de superficie. No solo eso, sino que la implantó también en buques de superficie. Hizo una escuadrilla de buques de superficie, pero en los buques de superficie era demasiado caro. Sin embargo, en los portaaviones sí es rentable, que tampoco lo entiendo yo mucho, porque el portaaviones le puedo poner 2 reactores nucleares, como llevan todos hechos, y pueden estar 3 años en la mar, hay que comer. Y no ya víveres para 3 años. Es decir, que a cada cierto tiempo tiene que abarroarse un buque de aprovisionamiento para darle la comida y el combustible de los 100 aviones que llevan, que tampoco son nucleares. O sea, no entiendo yo, pero les gusta tener portaaviones nucleares. Francia ha tenido un portaaviones nuclear, el de Gaulle, es un desastre, se ha tirado la mitad del tiempo en obras. Con esto llegamos a los dos desastres navales. El primero, el combate naval de Cavite, el combate naval Santiago de Cuba, donde, con fuerzas claramente inferiores a las que se oponían, pues España perdió los dos. Y ahí llegamos al Tratado de París, ya que fue la acabose. Antes de la guerra, ¿qué posibilidades tenía España frente a Estados Unidos? Pues bueno, tenía 200.000 soldados en Cuba en el año 98. Hay que decir que el ejército norteamericano era un ejército concebido para matar indios. Punto. 28.000 soldados y 200.000 en Cuba. Pero ¿qué pasa? Cuando tocaron llamada y tropa, se apuntaron más de 100.000 en 3 días. ¿Por qué? Porque Cuba tenía Estados Unidos tenía 5 veces la población de España y no tenía ningún problema. Además teníamos torpederos. Curiosamente, el inventor del destructor, pues ahora lo veremos también, fue un capitán de navío español, Villamil. ¿Ventaja militar de Estados Unidos? Pues hubo un capitán de navío bastante malvado, por cierto, porque también odiaba a España, lleva contraalmirante honorario, Maham, no Maham, que este hombre dijo que escribió un libro que se llama Influencia del poder naval en la historia. Este libro, que fue el libro de cabecera del Kaiser Guillermo II, en España no se conocía. Se tradujo en el año 1902 por 2 tenientes de navío que se fueron a la imprenta del diario de Ferrol y lo imprimieron, pero no se había conocido, es decir, desconocíamos la estrategia naval que imperaba por todos lados. Bien, pues gracias a ese libro, en Estados Unidos se pusieron las pilas del Ministerio de Defensa y se pusieron a construir acorazados por un tubo. Nosotros habíamos tenido un ministro de Marina nefasto llamado Beranger, que fue 7 veces ministro de Marina con todos los gobiernos. Y este hombre era de la doctrina de la Jeune École, que decía que eran mejor barcos ligeros y rápidos que grandes mastodontes. Sí, sí, pero cuando el barco ligero se enfrenta a un mastodonte, al primer pepinazo desapareció el barco ligero, y fue lo que nos pasó. Y además tenía el apoyo logístico de las bases, porque hay que recordar que Tampa y Cayo Hueso pues estaban a 90 kilómetros, 60 millas de la isla de Cuba. Aquí vemos la escuadra, entonces, curiosamente, los dos buques que encabezan las líneas de fila, el Pelayo y el Carlos V, que eran 2 auténticos acorazados, no fueron a la guerra, otra muestra de improvisación. Entonces vamos a tratar las figuras militares primero y luego las figuras civiles. Capitán de navío Sixby. ¿Quién era este elemento? Pues era el comandante del acorazado Maine, que cuando le estalla en puerto, le estalla por una falta de mantenimiento en su barco.
porque tenía que haberse dado cuenta y saber que las carboneras, cuando están en climas tropicales, cogen temperatura y esa temperatura puede hacer estallar la pólvora. En aquella época, y esto fue un mal diseño del Maine, se construían los pañoles de munición rodeados por los pañoles de carbón. Así era una especie de protección adicional que le ponía, pero fue un error. Contrateniente Montojo en Cavite, hablaremos de él también largo y tendido, que fue el que tuvo que enfrentarse a la escuadra del almirante Dewey y perdió todos los barcos. Comodoro Dewey, que fue el que ganó. Este Dewey era un hombre que curiosamente quería a España y en el Consejo de Guerra que tuvo después Montojo fue y lo defendió. Además, Dewey fue el que dijo la famosa frase que si España hubiera tenido 2 submarinos como el de Peral, no hubiera ocurrido ni Cavite ni Santiago de Cuba. Aquí de nuevo, de aquí en la culpa de Beranger. Contralmirante Cervera, en Santiago de Cuba. Cervera era un almirante ya mayor para la época, pues ya estaba en los 60 años, que en esa época pues era mucho. Hoy día uno de 60 años está jugando al pádel, pero en aquella época no. Y ya había sido ministro de Marina, lo cual era un bajón. Ha sido ministro de Marina y ahora te pones a mandar una escuadra. No sé. Luego era un hombre, no era agresivo, era muy buena persona y era valiente, lo demostró a lo largo de su trayectoria, pero quizás no tenía la visión estratégica. Yo siempre lo he comparado alguna vez con Nelson, que Nelson tiene una gran visión estratégica y hace falta eso. Por contra, tenía 2 magníficos capitanes de navío, Bustamante, que era su jefe de Estado Mayor de la escuadra que llevó a Cuba, y Villamil. Los 2 murieron. Bustamante combatiendo en tierra con las tropas de tierra y con los marineros que habían desembarcado, y Villamil en el puente de su destructor Furor. Por lo contrario, tenemos a los contralmirantes Sampson y Schley. Además es curioso porque teóricamente Sampson fue el que venció en la batalla de Santiago de Cuba y no estuvo nunca allí. Se había ido a conferenciar con el comandante militar de tierra, el general Shafter, y cuando empieza la batalla le pillan las patatas porque está a 30 millas y no llega a tiempo. ¿Qué hay? Su segundo, que era Schley, sí estaba y fue el que ganó. Curiosamente, Sampson odió a muerte a Schley y en los partes que dio nunca lo mencionó. La vida es así, la envidia. Tenemos otro héroe más, General Vara del Rey, que este hombre, con una guarnición de apenas 500 personas, aguantó una división entera de tierra de 6.000 y pico personas. Ellos querían que iban a conquistar la posición suya, el Viso, en 2 horas y 12 horas. Resultado, de los 500 hombres murieron todos menos 80. Y él, gravemente herido, cuando lo llevaban, los mambises lo asesinaron. General Shafter no era la persona más adecuada para mandar las tropas que desembarcaron en Daiquiri, Guantánamo y Siboney. ¿Por qué? Porque pesaba 150 kilos. No podía montar a caballo, para ser un general de caballería pues no estaba en la cosa, y además estaba enfermo de gota y se tiró enfermo prácticamente la primera parte. Fue una pena lo de Cervera, porque viendo que asalta una posición de 500 españoles y tiene 1.500 muertos, dijeron, caray, me enfrento a los 200.000 y aquí no queda ni el potito. Y quiso retirarse, pero al día siguiente fue la salida de Cervera, maldición, ahí se fue todo. Y por último, el general Linares, culpable también de lo que había pasado en Santiago de Cuba, porque teniendo una guarnición de 13.500 hombres, dejó 500 defendiendo las alturas. Macho, manda, si no los 13.000, manda 10.000 y por lo menos presentas resistencia. Pues bueno, estos son los prolegómenos. Por parte civil tenemos al general cubano Máximo Gómez, curiosamente que no era cubano, porque había nacido en Santo Domingo y había sido comandante del ejército español, porque era una época que Santo Domingo revirtió de nuevo a España. Se llevaban fatal con los haitianos, entonces España ayudó a la independencia y ellos decidieron ser españoles y fueron españoles 5 años más. Y defendió comandante. Pero inmediatamente, cuando vino la paz, pues se fue a Cuba y en Cuba pues cogió la mentalidad cubana y se hizo rebelde. Emilio Aguinaldo, exactamente igual, pero bueno, era filipino y nació en Cavite, curiosamente, y llegó a ser presidente. Luego lamentó su error de echar a los españoles o ayudar a echar a los españoles, porque al año los americanos pusieron su cabeza a precio. Otro gran culpable, bueno, ya lo he dicho antes, lo de Hearst y Pulitzer, pues los 2. Hoy día la prensa, ya lo vemos todos los días, la prensa lo puede hacer uno héroe o villano, depende cómo piense. Pues Hearst y Pulitzer hicieron villana a España y héroes además. Y ahora veremos los ejemplos. Roosevelt, que era el típico pirao cowboy, este hombre era su secretario de Marina y de repente dice, pues cuelgo aquí mi empleo y me voy de coronel del regimiento de los Rough Riders, es decir, de los curtidos
caballistas, que fueron sin caballos. Y claro, la victoria le sirvió luego para un trampolín para ser vicepresidente de Estados Unidos, y cuando asesinaron a su señorito, a McKinley, que viene detrás, lo hicieron presidente. McKinley, pues era un hombre indeciso y tal, pero claro, tenía elementos como Roosevelt que lo empujaban a la guerra. Él no quería la guerra, él quería que Cuba fuera independiente, pero claro, tenía la presa por un lado en contra, Roosevelt por otro, y al final pues, decidió declarar la guerra a España. ¿En España quién había? Bueno, había muerto Cánovas del Castillo, asesinado por un anarquista italiano, Angiolillo, que dicen que estaba pagado por dinero de los rebeldes cubanos, y este había puesto al general Baylor, que fue el que pacificó la isla. Pero claro, cuando llega Cánovas del Castillo, pues era liberal, es decir, este sería hoy día más bien de la izquierda. Pues se cargó a Baylor y mandó al general Blanco, que era totalmente distinto. Blanco propugnó una política de autonomía, que no contentaba a nadie. ¿Por qué? Porque los cubanos no querían la autonomía, querían ser independientes. Y Estados Unidos no quería la autonomía de Cuba, quería la independencia de Cuba. O sea, no. Además fue el que forzó a Cervera a salir. Y yo soy Cervera, soy el almirante, y digo, mira, yo no salgo cuando tú me dices que estás en La Habana. Yo salgo cuando estoy en Santiago de Cuba y veo que la situación táctica me lo permite. Es decir, a lo mejor salgo de noche, una noche con luna nueva, para que no me vean, en fin, hago lo que tengo que hacer como comandante táctico de la escuadra. Dupuy-Delón, que era el embajador español en Estados Unidos, también se lució, porque este hombre, en una visita que hizo Cánovas del Castillo allí a Estados Unidos, pues le entrega una carta en la cual pone a parir a McKinley. Cánovas del Castillo se va a Cuba y allí un infiltrado cubano le roba la carta, y la carta sale en la primera página del New York Herald. Claro, casi era un casus belli, o sea, una nación que su embajador pone a parir al presidente de la nación donde está representado. Claro, al día siguiente, Dupuy-Delón tuvo que salir zumbando para España. Y por último están los diplomáticos españoles con el Tratado de París, que fue el tratado donde se cede todo esto, donde no consiguieron ni una sola de las apetencias de España y tragaron con todas las apetencias de Estados Unidos. A llorar. Pero bueno, aquí está Dupuy-Delón, que nació en Valencia, era valenciano, fue diplomático de carrera en el año 69, embajador en el año 92 en Washington. Es decir, que ya llevaba 6 años en Estados Unidos y conoce lo que era aquello. Y hace la célebre carta a Canalejas donde mete la pata. O sea, tú no puedes, además, en aquella época, lo del cripto, hoy día hay medios suficientes para mandar lo que quiera, que nadie te lo va a descifrar. Pero aquella época era una carta que además estaba abierta, es decir, la podía leer cualquiera. Y de McKinley dice que es débil, politicastro y populachero. Claro, yo soy el presidente, digo, a este mamarracho que me lo quiten y tal. Dimitió en el 98, no obstante, siguió en la carrera política, en la carrera diplomática, lo hicieron embajador en Italia, menos mal que no declaró la guerra, y murió en París en el año 1904. Máximo Gómez fue curiosamente, que nace en la República Dominicana y pelea como alférez dominicano contra Haití. Cuando España se hace con el poder en la República Dominicana, pues ya es comandante. Y bueno, se aburría, se va a Cuba y entra en Cuba de rebelde de sargento. Digo, qué bajón, de comandante a sargento. No hay que preocuparse. Al mes siguiente gana una batalla y lo ascienden en general de división directamente por el presidente Céspedes. Además, le da el mando de toda la Cuba oriental. De hecho, toma Guantánamo a los españoles. Pero viene la paz de Zanjón. Se ve que allí pues, el gobernante español era hábil y llega a la paz de Zanjón con los mambises. Y entonces igual se aburre y se va de Cuba y se va exiliado a Jamaica, Honduras, Costa Rica. Pero con el grito de Baire que antes nombrado, ve que otra vez hay jaleo y vuelve. Y lo nombran general jefe del ejército libertador, con 40.000 hombres, que es una cifra bastante importante. De hecho, ayuda bastante a los americanos cuando se embarcan en Daiquiri, Siboney y Guantánamo para que no haya ningún tipo de oposición. Pero en el año 99 la Asamblea Nacional Cubana lo destruye porque no es cubano, ya lo sabía, pero bueno, la política es así. Otro elemento que no he nombrado, pero importantísimo, es este cónsul Fitzhugh Lee, que era de ascendencia alemana. Este hombre era sudista, porque nació en Clermont, está en Virginia, pero todavía no había estallado la guerra del norte contra el sur y entra en West Point como como un cadete y sale el año 56 como teniente de caballería. Participa en la guerra civil del lado sudista, es decir, vestido de gris, no de azul, y llega a teniente coronel confederado. Es más, incluso lo ascienden a brigadier porque en una batalla pues la gana y tal, no sé qué. Luego viene la paz
y como tenía muy buenas relaciones, lo nombran gobernador de Virginia en el año 86-90, es decir, lo gana las elecciones, está 4 años. Y en el año 90, pues, en el año 96 lo mandan a La Habana de cónsul. Más que de cónsul, iba de espía y de intrigante, porque este hombre es el que va mandando los datos al gobierno norteamericano para insuflarles que había que actuar allí. Y él es el culpable de que vaya el Maine a La Habana. ¿Por qué? Porque pide un barco de guerra para proteger los intereses norteamericanos en Cuba. Eso es una ofensa. Es como si ahora mismo nosotros mandamos un barco, pues no sé, al norte de Marruecos, a Lucemas, para proteger los intereses españoles en el norte de Marruecos. Es inadmisible. Lo ascienden a general de división de los voluntarios y acaba sus días políticos como gobernador militar de La Habana, es decir, que también obtiene sus dividendos, y se retira en el año 1901. Aquí vemos el Maine entrando en el puerto de La Habana con el Castillo del Morro al fondo, y bueno, era un barco relativamente nuevo, pero con un diseño ya anticuado y que teóricamente, bueno, el comandante anterior había varado, pero son problemas de navegación. El comandante Sigby llevaba apenas un año de comandante. Y la fatídica noche del 15 de febrero pega un pelotazo. Curiosamente, esa noche todos los oficiales están en tierra, pues nada más que mueren los dos que están de guardia, en una cena que está dando, y una cena y baile que está dando el general Blanco en capitanía. Es decir, fueron bien recibidos, no hay ningún problema, y además, después de la explosión, todo el pueblo de La Habana se vuelca en hospitales y tal. Y claro, Sigby al principio, el informe que hace, pues no se le ocurre pensar que ha sido los españoles, pero escribe una carta en la que ya empieza a mentar el tema de los españoles. Más tarde lo nombran presidente del comité que tenía que investigar el accidente y lo primero que hace es decir, no, los buceadores españoles no colaboran con los buceadores americanos. Y entonces los buceadores españoles escriben su propio relato, su propio informe, el que dice que ha sido una explosión externa. ¿Por qué? Perdón, una explosión interna. ¿Por qué? En primer lugar, no había un agujero debajo del barco, que siempre en la explosión interna se hace. No había peces muertos, porque la explosión había interna. Las cuadernas y las planchas estaban dobladas hacia afuera. Un montón de cosas. La otra comisión dice lo contrario. Dice lo contrario, y este hombre, que su carrera había sido también de aidógrafo y había cogido el mando en el año 97, cuando acaba la guerra y el conflicto, pues le quieren echar la culpa por si había tenido algún descuido, pero claro, había 156 muertos y tal, lo exoneran a él y a sus oficiales. Luego más tarde pasa a ser jefe naval de inteligencia, lo ascienden a contraalmirante, aquí siempre premiamos a los culpables, luego le dan el mando a la flota del Atlántico y se retira en 1907. Y escribió un libro que se llama The Maine, An Account of Her Destruction in La Habana, es decir, un relato de la destrucción del Maine en La Habana. Ese libro no he leído, pero imagino que no era nada bueno de los españoles. ¿Quién estaba entonces al frente de Estados Unidos? Pues estaba William McKinley, que había nacido en Ohio, era metodista y muy religioso, de profesión abogado, se había inscrito en el Partido Republicano y fue congresista en el año 77. De ahí pasa a gobernador de Ohio y gana las elecciones del año 97. Y su gran error o falta fue que, como había ganado la guerra de España y Filipinas y tal, lo nombra otra vez y gana las elecciones del año 2001. En el entreacto había conseguido la independencia de Cuba, que no fue tal independencia porque hasta los próximos 10 años todavía dependería de los americanos. Filipinas ni mucho menos. Filipinas le dieron independencia en 1945, es decir, 47 años después de la guerra. Aprovechó la coyuntura de que, como me estoy quedando con los españoles, me quedo con Hawái. Dio allí un golpe de Estado y se quedó con Hawái por la cara, directamente. Hawái había un reinado, había una reina y tal, y curiosamente en Hawái, yo he estado allí, la tierra no se puede comprar, la tierra es de los misioneros americanos que llegaron allí al principio del siglo XVIII y se quedaron con toda la tierra. Entonces uno compra una casa y tiene derecho al terreno 70 años, luego ya tiene que dejar la casa. Bueno, pues aprovechando la coyuntura, se queda con Hawái. Es decir, que el imperio norteamericano, aquel imperio del que hablaba el capitán de Navío Maham, ya se había expandido de tal forma que tenía Cuba en el Atlántico y Golfo de México, que era la llave del Golfo de México, y además en Asia, donde no tenía ninguna presencia, pues tenía Filipinas. Y luego ya veremos que se quedó con Guam. Hoy día Guam es la segunda base naval más importante de los norteamericanos en el Pacífico y además la más próxima a China, lo cual le da una importancia grandísima. Ahí entran portaaviones nucleares, es decir, porque tiene un Abra que es increíble. Curiosamente, España, que estuvo allí 400 años, se habla un dialecto del español que se llama chamorro, que es el que hablan los nativos.
Como este era muy populista, lo cual Dupuy de Lont tenía fama, pues en una exposición que estaba organizando le iba dando la mano a todo el mundo y apareció un señor. Aquí está la anexión de Hawái. Esta fue la campaña que hizo ganando las elecciones en 1901, ya con Roosevelt de vicepresidente. Y aquí vemos la exposición, que se acerca un señor con la mano vendada y tal, no sé qué, y la mano vendada lleva un revólver, se acerca este y le pegó 2 tiros en el estómago. Y entonces los médicos, que no debían ser muy buenos ni tenían rayos X, parece ser, consiguieron quitarle una de las balas y la otra no. ¿Qué pasa? Que se murió de septicemia una semana más tarde. Y eso supuso el ascenso de este hombre, Theodore Roosevelt, que llamaban Teddy Bear, era su apodo. Curiosamente, de pequeño era un chaval un tanto debilucho y eso le creó un complejo. Entonces yo ser un monstruo. Le encantaba cazar, pescar, de todo, tenía armas por todos los lados. No debía ser tonto porque estudió en Harvard y consiguió una licenciatura en letras. Se compró un rancho en Dakota y él estaba allí feliz. No sé por qué, de repente aparece como subsecretario de Marina, que era un gran poder, por subsecretario en esa época, la Marina de Estados Unidos iba yendo para arriba y ese tuvo una gran influencia. De hecho, esa influencia, cuando estaba de subsecretario, llamó a Dewey, que estaba con su escuadra en Asia. Dewey mandaba lo que se llama el escuadrón asiático. Tenía sus bases entre China, Hong Kong y Japón. Entonces le dijo, alístate para una previsible guerra con España. Y Dewey se infló de pegar tiros, alistar urgentes, perfectamente listado. Cosa que a Montojo en Filipinas pues estaba un poco en las patatas, ahora lo contaré. Total, que él pasa, después de la popularidad que le dio ir a Cuba, hacerse las fotos allí con el pecho descubierto, con los Rough Riders, insisto, no había caballos, y encima les pegaron bastantes tiros. Pero bueno, como ganaron la guerra, pues eso le sirvió para ser gobernador de Nueva York y en las siguientes elecciones, que fueron en el año 1901, pues, 900, pues lo hizo vicepresidente McKinley y cuando a este lo asignan, pues se ve de repente de presidente. Ganó la siguiente elección hasta 2008. En 1908 se retira y como no le gusta el presidente que ha habido ahora, pues se presenta en 1912 con un nuevo partido, pero ahí no saca nada. Y además criticaba al presidente que había en ese momento porque decía que Estados Unidos tenía que entrar en la Primera Guerra Mundial, como efectivamente entró. O sea que este era totalmente belicista. Aquí vemos el combate naval de Cavite, que esto, gran parte de la victoria se le debe al aviso de Roosevelt de prepararos para la guerra 3 meses antes. Claro, me avisan que voy a la guerra 3 meses antes y empiezo con la gente a mover los barcos, a limpiar los fondos, cosa que haremos que no se hizo en otro lado. Aquí vemos a Roosevelt con todos sus caballistas, sin ningún caballo, gran de caballos, en el asalto de San Juan, después de aquella batalla terrible donde aguantaron los españoles todo lo que echaron encima. Además, pues siguiendo con la política, vamos a llamarla imperialista, consiguió que Panamá se separase de Colombia. ¿Por qué? Para mangonear al pequeño Estado Nuevo o pequeña República de Panamá y hacer un canal de Suez que fuera puro y duro de los americanos. De hecho, yo también he cruzado el canal de Panamá varias veces, se llamaba el Canal Zone, la zona del canal. Eso era norteamericano, territorio norteamericano, hasta que por fin lo entregaron definitivamente hace unos 20 años, pero hasta ese momento pasaban lo que querían los americanos. Pasemos ahora a lo que nos tocó en España. Pues estaba este hombre, Praxe de Mateo Sagasta, que nació en Torrecilla, que está en La Rioja, en el año 25. Ingeniero de caminos, lo que tonto no era, pero quizás un dato muy importante es que era liberal y masón grado 33, es decir, que era el gran jefe de la masonería española. Dicen que eso tuvo repercusión en esta guerra, porque claro, tantos errores no se pudieron cometer, a no ser que tú quieras, y los masones americanos, que por cierto, América es el país de la masonería. Va uno a Washington, era masón. Va uno allí a la capital y ve un monumento a la masonería por todos los lados. Bien, y además este era antimonárquico, anti Isabel II, lo cual no fue óbice para que lo dijeran 7 veces presidente entre el año 70 y el año 2000. Es decir, cuando llega Alfonso XIII, lo de presidente, el coño se te odiaba a tu madre. Bueno, esto es una cosa increíble. Y es presidente el año 97. Es presidente porque habían asignado a Cánovas del Castillo el año anterior y entonces en octubre, está el mes siguiente, por ahí la época en que hay una célebre anécdota que le dicen, cuando María Cristina está su marido en el lecho de la muerte de Alfonso XII, porque este murió muy joven por tuberculosis y tal, dice, Cristinita, de Sagasta a Cánovas y de Cánovas a Sagasta, y las piernas siempre juntas. Tenía el ejemplo de su madre. Habiendo estado casado con un gay, tuvo 11 hijos. Bueno, son anécdotas. Este nada más llegar,
cesa, como he dicho, al general Bader, que era el que había impuesto la política. Es que a la guerra no se puede ir con paños calientes. Cuando dice, no, es que el enemigo es caritativo, pues estaban los mambises asesinando al tal que pillaba por delante. Pues tienes, lógicamente, que ser. Nombra al general Blanco más blando y nada, no hizo nada. De hecho, se rindió enseguida cuando se perdió Cuba, duró 10 minutos. Y, curiosamente, pese a perder Cuba, Filipinas y Puerto Rico, lo eligen otra vez presidente en el año 1901. Los dos grandes próceres del periodismo norteamericano. La prensa amarilla, que le llamaban así porque salía un cómic del Yellow Kid, el chico amarillo, salían sus periódicos. Bueno, pues William Randolph Hearst, inmensamente rico. Este hombre, vamos, que tenía dinero, no lo siguiente. Y la célebre frase que le pasa a su corresponsal en La Habana, please remind you furnish the picture, reference the war, es decir, mándame las fotos que yo pongo en la guerra, porque cuando le dicen, dame qué está pasando allí, el corresponsal dice, no está pasando nada, dice, pues mándame fotos que ya hago yo la guerra, y la hizo. Y Pulitzer, pues exactamente igual. Uno mandaba en el New York Journal y el otro en el New York World. Aquí vemos las portadas que son increíbles. La explosión del Maine causada por una bomba o torpedo. Espérate a que haya, esto fue al día siguiente, que haya una investigación, o sea, muy poco rigor. Además, el ataque de España traicionero, o sea, unos sinvergüenzas, pero claro, conseguían lo que querían. Hoy día un periodista dice que Menganito ha robado o tal, y si nadie lo rectifica, pues aparece como un ladrón. Luego, a lo mejor yo demando al periódico, pero he quedado como un ladrón. Pues aquí exactamente igual. Aquí encima saca que su secretario de Marina, Roosevelt, está convencido de que la implosión del barco no fue un accidente. Eso lo dice el viceministro, pues vamos mal. De hecho, se cargó a un par de capitanes de navío y tal, y decían que la explosión había sido interna. Esa gente que era técnica lo sabía. Pues nada, y además ponían un esquema. Ya pasamos ahora a Filipinas. En Filipinas, como he dicho, hubo una insolución en el año 96, en el año 98 estalla el Maine, en el 99, en el 98 declara la guerra a España y en el 98 es la batalla naval de Cavite. Bien, ¿quién estaba en Filipinas? Pues estaba Emilio Aguinaldo, que nace en Cavite, era muy joven, porque realmente este año 69, cuando es presidente, pues tiene 30 y tantos años. Se une al Katipunan, que era como un poco lo de la ETA allí, es decir, eran totalmente contra los españoles y hacer todos los atentados que podían. Y se une a la rebelión del año 96, pero a este lo hunde que el gobernador de Filipinas consigue hablar con los rebeldes y tiene el pacto de Biak-Navato, año 97. Entonces se queda en el paro y ¿qué hace? Pues se va al extranjero. Pero cuando empieza la guerra con Estados Unidos, vuelve, y cuando vuelve, después del combate de Cavite, en mayo del 98. Entonces ahí pues empieza a guerrear con sus muchachos, con todos los puntos filipinos que se llaman, los tagalos, y consigue una victoria. El 12 de junio él proclama la independencia de Filipinas, es decir, un mes y medio después de la derrota de Montojo, pero entonces empieza la guerra con Estados Unidos, que acaba en 1901, y Estados Unidos pone a precio la cabeza de este hombre, lo trinca, captura y lo meten en la cárcel. Pero como tenía, en fin, cierto prestigio entre la gente y tal, lo sacaron. Pero bueno, ahí se acabó su presidencia, duró muy poco. Cuando invade Japón a Filipinas, él se pone del lado japonés porque él odiaba a los europeos, no podía verlos. Y ya por fin, finalmente, en el año 46, los americanos la independencia a Filipinas. Los japoneses lo tratan bien, cuando los americanos él tenía miedo que lo hubieran pasaportado, pero no se lo carga, porque ya, en fin, tenía bastante peso. Patricio Montojo Pasarón. Yo ya viendo la foto digo, este hombre no puede ganar ninguna guerra así, directamente. Pero bueno, nació en Ferrol en el año 39, es guardia en el 55, había estado en los combates de Aptao y Callao en Perú. Bueno, ahí todavía tenía poco peso, poco mando, pero su peso principal fue en Cavite. ¿En Cavite qué ocurre? Cavite, que también estaba allí, es una península que está dentro del Golfo donde se encuentra Manila. Pero a la izquierda, vamos a ver, no está aquí. Bueno, la bahía de Manila tiene la península de Cavite. Ahí estaba el arsenal español. Y eso está en la parte de Levante. En la parte de Poniente está lo que es la bahía
de Súbic. Y Dewey se va a la bahía de Súbic. Yo creo que tengo el mapa, el este por aquí. Aquí está, sí. Aquí vemos. Esta es la península de Cavite y aquí está la ensenada de Súbic. Entonces lo lógico era encerrarse aquí porque más tarde, cuando los americanos hacen con el control total de Filipinas, montan una base impresionante en Subic Bay, la bahía de Subic. Entonces Dewey se va para acá. Pero en los 3 meses que había tenido Montojo, desde que estalla el Maine en febrero hasta la batalla en mayo, intentó fortificar aquí. ¿Por qué? Porque esto tiene una entrada muy angosta y aquí no entra nadie. Entonces consiguió unos cañones, los quiso emplazar, no le dio tiempo. No le dio tiempo y cuando ya sabe que ha salido la escuadra de Dewey desde Hong Kong hasta Manila, entonces lo que se hace es que se fondea aquí. Eso es lo peor que hay porque es un tiro al blanco. Yo tengo mi barco en movimiento y para tirar a un blanco que no se mueve, pues es un chollo. ¿Qué le pasaba? Pues que tenía 1 o 2 barcos que no funcionaban. En fin, cantidad de errores. Entonces, aquí vemos la trayectoria que hace Dewey. Dewey pega una pasada por aquí, ve a estos y es que los fusila 1 a 1 porque están los otros parados. Encima, si tienes la proa, no puedes utilizar los cañones de popa, mientras que estos venían de través y arrasaron. ¿Qué ocurre? Pues que el buque insignia de Montojo pues, es alcanzado y se prende fuego. Y entonces se pasa a otro barco. Entonces incendian otro barco, el segundo barco de mayor tamaño. Él cree que está perdida la batalla y manda a los comandantes que quemen sus barcos y se vayan a tierra. Por el contrario, Dewey da la primera pasada y no hunde ningún barco, pero alguien le dice que andan mal de munición. Entonces se retira para dar una segunda pasada, se hace un recuento y se dan cuenta que hay munición suficiente para pegar. Y cuando se acerca para darle una segunda pasada al barco español, es porque están todos ardiendo. Montojo se va a La Habana y cuando llega allí el general Augustín, que es el capitán general, dice, ¿usted qué hace aquí? No, es que los barcos, váyase inmediatamente y tal. O sea, a Montojo le dieron consejo de guerra y lo echaron. Luego, más tarde, lo exoneraron y tal, pero claro, visión táctica, estratégica, de pena. Aquí vemos el combate naval, vemos los barcos españoles fondeados, quietos, y aquí una línea de fila perfectamente hecha, presentando el costado con los cañones de proa y popa, machacando a todos los barcos que estaban ahí fondeados. Pues no había forma de escaparse. Y encima, el parte de Montojo que da el ministro de Marina dice lo siguiente: a mediodía de ayer la escuadra norteamericana consiguió forzar el puerto antes del amanecer. Hombre, claro, no va a entrar a media mañana, como que fue lo que hizo Cervera. Además, entró al amanecer para que no pudieran verle los serviolas que había en la isla del Corregidor, avisar antes y sobre todo decían que había minas Bustamante que se activaban a distancia, que no las activase. O sea, fue lo lógico. Se presentó en línea de frente, yo diría en línea de fila, en línea frente a Cavite, los 8 buques de que se componían. A las 7:30 se incendió proa del Cristina, que era donde estaba. Después ardió totalmente la popa. Rotos el motor, transbordé con mi Estado Mayor al Cuba. A las 8 completamente incendiado el Cristina, igualmente el Castilla, que el otro barco siguiente más grande. Ni más buques averiados. No, los demás buques tenían algún impacto. En refugiados de la ensenada de Bacoor. Fue preciso ir echándolos a pique. No es cierto, él mandó hundirlos. No era necesario. Se calcula que pérdidas ascenderán 400 bajas, entre muertos capitán de navío Cadarso, capellán Novo y otros. Ha sido un desastre que lamento profundamente. Lo presenté y anuncié siempre por falta de refuerzos y recursos. Un jefe nunca se puede quejar a posteriori. Tienes que poner todos los medios al principio. Y si hay que protestarlo, ante el combate, no después. Bueno, pues esto es lo que hay. Aquí vemos cómo quedó el buque insignia de Montojo, Reina Cristina, después del combate. Tuvo 77 muertos, pocos son, menos mal, 271 heridos, es decir, el 18% de 2.000 hombres. Dewey tuvo un muerto por infarto. Por infarto, claro. Esto es, uno dice, pero Dios mío, ¿cómo estamos? Y 8 heridos leves. La Marina norteamericana, por el contrario, solo consiguió 139 impactos de los 5.600 que hicieron. Es decir, que no andaban. De hecho, Mahan, cuando hizo un análisis, dijo que la Marina de Estados Unidos había sido un auténtico desastre. Dice, porque el próximo oponente, el próximo enemigo, no estará tan mal preparado como los españoles. De pena. Y además reflotaron al Don Juan de Austria, Isla de Luzón y la de Cuba. Aquí vemos el Olimpia, el buque insignia de Dewey, que está perfectamente conservado en Filadelfia. ¿Por qué? Porque era un barco ganador. De hecho, yo creo que no tuvo ningún impacto. Pasemos ahora a Cuba, con Cervera. Nació en Medina Sidonia, provincia de Cádiz, como todos sabemos, en el año 39.
entró en el colegio naval muy joven, con 13 años, se fue de alférez de navío a Filipinas. En esa época los oficiales salidos iban todos o a Filipinas o a Cuba a abrigarse allí, porque era realmente donde había una guerra encubierta con todos los rebeldes y tal. Luego participó en el cantón de Cádiz defendiendo la Señal de la Carraca contra los cantonales que se habían sublevado contra la reina. Luego lo mandaron de gobernador a Joló, lo que quiere decir que también conocía Filipinas bastante bien después de haber estado alférez de navío. Fue comandante de Marina de Cartagena y lo nombraron comandante de quilla del acorazado Pelayo en el año 88. Además, fue el responsable de la construcción de los cruceros de Nervión, lo que luego más tarde se hundirían bajo su mando. Lo hicieron ministro de Marina, pero fijaros las fechas. Diciembre del 92, marzo del 93. 3 meses, porque España en el siglo XIX tuvo un centenar de gobiernos y un centenar de ministros de Marina. ¿Había forma de hacer algún tipo de programa naval? Imposible. Pero hasta los 3 meses, cuando habías aprendido a no perderte por el edificio, te cesaban. Bien. El nombre comandante de la escuadra de operaciones de la Antilla. Esto para mí fue bajar la cabeza a los demás, porque este ya estaba pasado, había sido ministro, habría gente más joven, más preparada y más agresiva. Ninguno levantó el dedo diciendo voluntario para ir a la guerra. Pues qué tristeza. Sufrió la derrota, lógicamente, el 3 de julio y en todos sus escritos demuestra siempre una nula moral del combate. Primero, quiso retrasar la salida todo lo que pudo de Cádiz. Quizás tiene una gran inteligencia, sabiendo que iba al desastre, pero, macho, antes de que me guillotine, intentaré resistirme. Intentó resistirse de salir de Cádiz lo más que pudo, nada. Lo mandaron a Canarias, intentó resistirse en Canarias, nada. A Cabo Verde, igual. Según iba llegando y parado, intentaba, no hubo forma. Al final, ¿qué hizo? Pues para mí fue un error, porque este hombre no había salido con un buque carbonero, ni tenía carboneros estacionados. Estos barcos funcionaban con carbón y la autonomía era muy limitada. Entonces llega prácticamente a Santiago de Cuba sin carbón, barriendo carboneras, que es el argón naval. Y claro, cuando entra a Santiago de Cuba, su Bustamante le dice, su jefe de Estado Mayor, almirante, cargamos carbón y seguimos tumbando, porque una cosa muy buena fue que evitaron el bloqueo naval que había impuesto Estados Unidos de toda la isla el norte. O sea, de hecho, Samson había estado en Puerto Rico bombardeando aquel, pero por el sur nadie se ocurrió. Entonces se fue muy al sur, se va hasta Curazao, donde consigue un poquito de carbón, porque el gobernador allí no le da más, y entonces entra por el sur y se mete en Santiago. Pues macho, si está aquí en Santiago, no te ha descubierto nadie, coge con ese carbón y llegas a La Habana, porque La Habana era inexpugnable. No hace caso. Curiosamente, cuando va al Consejo de Guerra, sobresalieron su causa porque era senador. Bien, esta la llegada a Santiago de Cuba, pues bueno, es una pena porque dicen, no, barcos de madera. No, no, eran barcos novísimos, que tenían 4, 5, 6 años, los cruceros del Nervión, bien construidos, con artillería de 280 milímetros. Pero claro, yo no puedo sacrificar un barco contra un acorazado que tiene doble desplazamiento y mucho más calibre. ¿Por qué? Porque la vara es muy sencillo. Si yo alcanzo 10 kilómetros y tú alcanzas 5, tú nunca vas a pegar un cañonazo porque no vas a llegar, por lo que pasó aquí. Aquí vemos la sede de Cervera, que va parando en Canarias, en Cabo Verde, aquí en la Martinique y en Curazao. Ya de Curazao vemos que la derrota es siempre por el sur y los americanos estaban por el norte. Y curiosamente se cuela aquí en Santiago de Cuba. Pues aprovechate de esta sorpresa y sigue para La Habana. Pues no. Su jefe de Estado Mayor, un oficial magnífico. Nació en Santander siempre ha dado buena gente. Entró en el Colegio Naval con 12 años también. Está en el combate de Papudo. Este combate no fue demasiado heroico porque era la época de la escuadra de operaciones en el Pacífico, de Méndez Núñez, más vale barcos sin guerra. Bueno, pues ahí curiosamente la fragata Covadonga está bloqueando un puerto chileno y de repente llega la fragata Esmeralda, entra en combate y derrota a la fragata Esmeralda Covadonga. No solo la derrota, sino que encima la hacen prisionera y la meten. Claro, esto fue tal desastre que el almirante que mandaba la flota del Pacífico se suicidó. Hay un hecho que no gusta nada, que es que el buque escuelas chileno se llama Esmeralda. Recuerdo esto, creo que está recordando que nos ganaron. Pero bueno, este hombre luego pasa a... Él no tenía la culpa porque era teniente de navío, o sea, él no, el responsable del capitán de fragata que comandaba el barco. Él pasa en 1962 a Mindoro y cuando vuelve a la península inventa un torpedo, y una mina Bustamante, porque era una especie de sabio. Es tan sabio que lo meten en la evaluación del submarino Pedro en el año 89 y su informe es positivo, como fue el informe de la comisión técnica. Lo que pasa es que el almirante Beranger pues, se cargó los informes técnicos.
Cuando se prevé ya la guerra, Cervera lo coge de jefe de Estado Mayor con él. Entonces, cuando llega a Santiago de Cuba, viendo que Cervera se necesita salir, le dice, vamos a ver, almirante, y ya lo han descubierto porque pasan prácticamente 10 días desde que entra en Santiago de Cuba hasta que los americanos llegan y dicen, oye, que están aquí. Ellos creían que estaba en Cienfuegos. De hecho, Schley se tira de guardia delante de Cienfuegos del puerto para no dejar salir a los españoles. Y hasta que no le dicen que ahí no hay ningún barco español, no vuelve a Santiago de Cuba. Bien, pues este propugna la salida nocturna, que es lógico, si tienes menos fuerzas y tal, no salgas de día, porque además de noche todos los gatos son pardos. Sin duda, yo estoy convencido de que no hubiera pasado lo que ha pasado. Decide hacerse fuerte Cervera en el puerto de Santiago de Cuba, entonces le echan una mano al general Linares y desembarcan a toda la marinería, que no era fundamental, y se va a los Altos de San Juan. Y ahí muere combatiendo, pues, el capitán Bustamante. O sea, muere como valiente al frente de la marinería. Más tarde, a título póstumo, pues se le da la Rueda de San Fernando. Y la Escuela de Armas Submarinas, que estaba en Cartagena durante muchos años, llevó el nombre Escuela de Armas Submarinas Bustamante. Bien, Villavil, otro capitán de navío que estaba en los años de Cervera, y este hombre pues también era bastante científico, ¿no? Siempre ha habido una vena ilustrada en la Armada, desde el siglo, lo digo además con orgullo, el siglo XVIII, siglo XIX. Este hombre entra en el Colegio Naval con 15 años, se va de hacer navío, se va también a Filipinas, está en Puerto Rico destinado, y se le ocurre inventar el destructor o contratorpedero. ¿Qué pasaba? En esa época existían los torpederos, que eran barcos muy pequeños, que de repente salían de la nada de noche, cargaban 2 torpedos y te hundían. Entonces, este inventó lo que se llama el contratorpedero o destructor, y lo diseñó. La tristeza fue que ese primer destructor, que se llama destructor, lo hicieron, que está aquí la fotografía, lo hicieron en Inglaterra, astilleros ingleses. Bien. Después de esto, manda el buque escuela Nautilus, y es el primer buque escuela español que da la vuelta al mundo. Entonces ve con horror, cuando toca puertos americanos, que los astilleros americanos están construyendo buques de guerra a toda pastilla, cuando sabía que en España no se estaba haciendo nada. Cuando llega la guerra del 98, él es el jefe de escuadrilla de los destructores o contratorpederos Furor, Plutón y Terror. Eran barcos muy pequeñitos que ya cruzar el Atlántico les costó, de hecho fueron remolcados, pero uno de ellos, el Plutón, que hubo que dejarlo en Martinique porque no llegaba más. Entonces, perdón, el Terror. Entonces, con el Furor y el Plutón son los que llegan a Santiago de Cuba. Él propuso, antes de utilizarlo, que no era una utilización lógica, es decir, una vez que llega a aguas americanas, voy a hacer ataques contra puertos porque me hago uso de mi invisibilidad, eran barcos muy pequeñitos, y de la rapidez. Eran barcos que daban más de 20 nudos. En aquella época un barco normal daba 14 y 15 nudos, daban 22. Y además tengo torpedos. Pues salen los últimos de Santiago de Cuba y pues un proyectil del 300 cae en el puente, prácticamente lo mata, lo destroza a él y al barco. Y nunca se encontró su cadáver, porque claro, el proyecto más grande debía ser así. Aquí vemos cómo el Furor se enfrenta a 4 acorazados, Iowa, Indiana y Nueva York. 3 acorazados, aunque se ven ahí los 3. Hay que tener valor y echarle ganas. Aquí lo vemos con el uniforme de capitán de navío. Se ven con estrellas porque en España los galones de la Armada no se implantaron hasta el principio del siglo XX. Dicen que por influencia de Alfonso XIII, como la mujer era inglesa, pues lo copió. Aquí vemos el destructor donde él estaba en el puente, que eran barquitos de 380 toneladas, de 70 metros de lora, y que podían dar, 28 nudos daban, con lo cual no había quien lo cogiera. Aquí vemos lo que debe ser el combate. Vemos los súper acorazados hundiendo a los barcos de Cervera que tenían la mitad de desplazamiento. Ya pasamos a los marinos norteamericanos. Sampson nace en Palmira, entra en la Marina de Estados Unidos con el año 57, con 17 años, pasa por toda la guerra civil, luego le da el mando de la flota del Atlántico, y ahí es cuando estalla la guerra de Cuba. Entonces él era el enlace con el general Shafter, el que estaba en la isla de Cuba. Curiosamente, está platicando con el Shafter, viendo qué iba a pasar y tal, y estalla o sale Cervera a la mar, y a él lo pilla y llega tarde al combate. Pero se apropia la victoria por celos, pone además a Paisley. Aquí vemos, por ejemplo, el crucero de Nueva York. No tenía comparación con el crucero español, tenía 8.000 toneladas, el armamento y tal, muy superior en todo. El comodoro Winfield Schley, que fue el que realmente ganó la batalla, también participó en la guerra civil, comandante del Essex, mandó un barco polar y tal. Era muy independiente. De hecho, le dan el mando del Flying Squadron, que era el escuadrón volante, y manda el crucero Brooklyn.
En mitad del combate, de repente ve que sale Cervera y lo organizan muy bien y, claro, no deja un solo barco. Este estaba en otro crucero, 9.300 toneladas, claro, eran barcos mucho más de desplazamiento y poderío. Aquí vemos la escuadra norteamericana, los buques norteamericanos, uno van por el norte y otro van por el sur, pero todos coinciden en Santiago de Cuba. El acorazado Iowa, bueno, era un acorazado de 11.000 toneladas, tenía un cañones de 300 milímetros, aquí lo vemos, es una monstruosidad, pero el impacto de esto hacía volar un patrullero. Era el Shafter, que nada menos que pesaba los 150 kilos, mandaba el quinto cuerpo de ejército, aquí está con el general Wheeler, que mandaba la división de caballería. Cuando ocurren los hechos del Caney, como contaba antes, tiene muy baja la moral y propone la retirada el 2 de julio, pero como el 3 de julio es el desastre naval de Cervera, pues recupera. Linares Pombo, nunca entendí por qué este hombre, que tenía 13.500 soldados defendiendo la Plaza Santiago de Cuba, pues nada más que deja 500 ahí. Curiosamente, cuando pierde Cuba, Santiago de Cuba, vuelve a la península y lo hacen 4 veces ministro. Una de esas cosas increíbles. Y además a él le toca la Semana Trágica, cuando es ministro de la Guerra, en la Semana Trágica de Barcelona, 1909, que eran los reclutas no voluntarios que tenían que ir a la guerra de Marruecos. Se montó la Dios es Cristo durante una semana y eso. Aquí vemos el desembarco que hizo Shafter, van por el norte y llegan aquí, a Siboney, Guantánamo y Daiquiri. Y desembarcan 19.000 americanos. Aquí vemos la trayectoria y rápidamente se van hacia la ciudad de Santiago, con los combates que hay, pues eso, en las Guásimas, el Caney y las lomas de San Juan. Desembarco en Daiquiri, sin ninguna oposición, que tampoco entiendo nada. ¿Dónde se puede desembarcar? Siempre a una flota le gusta desembarcar en una bahía protegida y tal, bahía de Almucemas. Bueno, pues no había ni un solo soldado español defendiendo aquello. Las tropas de Estados Unidos avanzan rápidamente, llega a Santiago de Cuba y todos conocemos la historia. Aquí vemos el fuerte del Viso, donde se hace fuerte en Álvarez del Rey y matan a todo el mundo menos 89. Esta fue la última carga en San Juan. Además, las tropas norteamericanas tenían cañones y las españolas ninguno. Y murieron como héroes. En Álvarez del Rey nace en Ibiza y tiene un monumento muy importante allí. Está también defendiendo a los isabelinos en el cantón de Cartagena. Está en la tercera guerra carlista, va a Zamboanga, Filipinas, lo nombran gobernador de las Marianas. Está, curiosamente, su regimiento se carga a Maceo, que era uno de los cabecillas de la independencia cubana, y por eso lo asciende a brigadier. En julio del 98 se cierra el fortín y el Viso y se enfrenta al general Lawton, que tenía pues casi 7.000 hombres, él con 500. La acción dura 12 horas. La hora de San Fernando. Y este monumento que está en la plaza principal de Ibiza. El bloqueo de los americanos está aquí, pero ese día está el Texas. Vemos que sale 1-1, claro, es un tiro al blanco. Tengo media docena de acorazados delante, sale el Infanta María Teresa, pues me lo cepillo. El siguiente, el Colón, me lo cargo y tal. Y el Colón era el único que se escapa porque era un barco nuevo. Fruto de la improvisación era que el crucero Vizcaya tenía tales incrustaciones en su casco que tenía que dar 20 nudos y no pasaba de 14. Si vas a la guerra, mételo en dique y límpialo, que eso es una semana como mucho. Bueno, pues aquí el Infanta María Teresa salió bastante bien y de hecho los americanos lo reflotaron. Y el otro día tuvimos una magnífica conferencia cuando iba por el norte de Cuba para ir a la base naval de Rockford y rehabilitarlo, pues pilló un huracán y felizmente se clavó en las rocas. El resto del Vizcaya, este fue el que más sufrió y el comandante, el capitán Iolate, para mí fue otro. El hombre recibió varios impactos de 280 300 milímetros. Y cuando llega el momento de varar el barco, tenía orden de vararlo para que no muriera la gente, él se pone sus galas, se pone sus galas y se presenta al comandante del Iowa de correcto uniforme y con su sable, y se lo entrega al comandante del Iowa. El comandante del Iowa dice, usted se ha defendido como un valiente y tal. Entonces él dice, yo no me rindo, fue capitulación, fue distinto. Para mí, otro caso fue a Cervera lo sacaron del agua en calzoncillos. Y cuando se va a ver al almirante americano, le prestaron un gabán y tal, digo, pues yo me hubiera dejado ahogar tranquilamente. Pero bueno, el precio de Cristóbal Colón era que se escapaba, pero tristemente se le acaba el carbón bueno de inglés y mete el carbón que le dieron allí en Santiago de Cuba y pierde velocidad porque era mucho más veloz que los acorazados norteamericanos. Este era el único crucero que estaba allí en Santiago de Cuba, español, curiosamente sin propulsión. Y los impactos lo hundieron de los americanos, pero más tarde lo explotaron y lo mandaron a la Escuela Naval de Nápoles de club de oficiales.
hasta que llegó un embajador español, dijo, esto es una vergüenza, y consiguió que se negociara. En total, Cervera tuvo 300 muertos y 150 heridos. Otra vez, Schley, un muerto, este sí, fue en combate, un proyectil, un cascote, decapitó a un marinero que había salido fuera a tomar la distancia con una estadía y tuvo la mala suerte. La Marina norteamericana solamente consiguió 122 impactos de 9.400. O sea, aquí Mahan los puso a parir, el 1,3 de los impactos. El Reina Mercedes los resultaron. Aquí hemos tratado de París, donde aceptaron todas las imposiciones norteamericanas. Y además, Cuba y Filipinas, que habían sido liberados, no tenían representante. Me explica a mí esa liberación. España entrega Cuba, Puerto Rico y Guam y vende Filipinas por 20 millones. Y un poco más tarde vende las Islas Marianas, las Carolinas, a los alemanes por 25 millones. Este fue el que presidía la Comisión Española en París. No se lució, pese a que era catedrático de Derecho. Catedrático de Madrid, Partido Progresista de Prim, ministro de Justicia, Dame I, Partido Republicano, tal. Fue ministro de Justicia, Tribunal Supremo, presidente de la elección del país. Y luego fue otra vez, después del éxito, presidente del Consejo de Ministros. Conclusiones. En España había un desconocimiento político total de la situación real. Responsable por parte norteamericana estaba el cónsul Lee, que echaba leña al fuego y pidió el Maine, los periodistas Hearst y Pulitzer y Roosevelt como su secretario de Marina. En España, Sagasta, que quitó a Baylor, Bermejo y Auñón eran los dos, no he hecho la historia, pero eran los dos ministros de Marina que había. Bermejo dimite con el desastre de Cavite y Auñón dimite con el desastre de Cervera. Pero claro, ni supieron mandar, ni supieron de qué estaba la situación. Y Montero Ríos era el que presidía la Comisión Española en París. Héroes, Vara del Rey, Bustamante y Villamil, murieron al pie del cañón. Claro, hay que decir cosas. El presupuesto del Ejército de Tierra eran 1.500 millones de pesetas y la Armada tenía 40 millones. Con 750 millones, es decir, con la mitad del presupuesto de tierra, se hubieran construido 20 acorazados españoles. Es decir, exactamente el contrario con lo que hicieron los americanos. Los americanos en el 98 no tenían ejército, tenían 28.000 personas, pero tenían una decena de acorazados y cruceros, novísimos. Nosotros teníamos 200.000 hombres en Cuba y no teníamos acorazados. El plan de operaciones de Cervera y Montojo fueron nefastos. Los generales Blanco, Agustín y Linares fracasaron totalmente. Maja luego escribió un libro que se llama La espléndida guerrita. La conferencia de París pues, fue más desastre todavía. Se podía haber luchado algo y tal, nada. Perdimos todo esto. Y ese año además se venden las Carolinas a Alemania por 25 millones. Bueno, ganamos 5 millones porque las Filipinas se vendieron por 20 millones. Y España desaparece de América, Oceanía y Asia. Y ya, como epílogo, lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Este es el magnífico monumento que hay en Cartagena, en la plaza de Héroes de Cavite, se llama Héroes de Cavite, aunque es Héroes de Cavite, se de Cuba. No quisieron servir otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron morir de otra manera. Y con esto, muchísimas gracias por su atención. Turno de preguntas. Se puede preguntar de todo. Almirante, muchísimas gracias por su brillante exposición, documentada, histórica y con un conocimiento total de causa. Yo tengo, no sé si son preguntas o comentarios. Antes, referente a la explosión del Maine, había habido ya precedentes en la Marina norteamericana, casos exactamente iguales, de explosiones internas por tener el carbón junto, las carboneras junto, al otro lado de un mamparo del pañol de municiones. Es así. A los franceses incluso se le hundió un acorazado en el puerto de Tolón, pero como era en Tolón y era suyo, no pasó nada. Ellos tienen constancia de habido, el Oregón tuvo una explosión y tal. Pero esto es como la anécdota del lobo y el cordero. Está un lobo bebiendo agua y un cordero y tal, y el lobo dice, me estás manchando el agua y tal. Dice, pero si tú estás corriente arriba, estoy corriente abajo. Bueno, pues tus padres también mancharon. Tal. Al final se lo comió. Daba igual, fue el Maine. Podría haber sido cualquier otro pretexto, pero fue el pretexto que vino en el momento oportuno, porque encima estaba Roosevelt echando leña a su presidente de Estados Unidos. Pero ya ha habido accidentes y además hubo más de una decena de accidentes porque se sabía perfectamente que es que no se debían construir las carboneras haciendo parapeto de los pañoles. Los pañoles es muy delicado. Estando yo en Cartagena, estionado allí, me acuerdo que pegó un petardazo un pañol de pólvoras. ¿Qué pasaba? Que la pólvora se había descubierto, se había descompuesto.
en Cartagena hace mucho calor en verano, a lo mejor la ventilación ese día no era adecuada, menos mal que el polvorín está orientado hacia la nada y no hubo ningún problema. Pero en Cádiz tuvimos todo lo contrario. Cuando explotaron el parque de defensas de puerto, donde estaban todas las minas almacenadas, pegaron un petardazo que se llevó medio barrio de Cádiz. Y es que las pólvoras pues, son muy delicadas, no duran eternamente. Y la segunda cuestión, Sí. almirante. El relevo del general Weyler. Yo estoy convencido de que si hubiera seguido Weyler allí en Cuba, la rendición, es decir, no hubiera sido tan sencilla, porque en la parte occidental de Cuba, después del armisticio, quedaban más de 120.000 hombres del ejército español perfectamente que conservaban sus armas, lo que inquietaba mucho a los americanos, porque temían que se pudiera reanudar la guerra. Yo a los políticos no los puedo entender. Es que en este caso, además, cuando se hace un desembarco, hay que hacer un desembarco como el Normandía. Yo entro en fuerza, porque si entro en fuerza, la Wehrmacht lo hubiera machacado, las divisiones panzer lo hubieran machacado. Entonces, claro, desembarco 500.000 tíos y eso es más difícil de machacar. Sabiendo que está Weyler, que tiene 200.000 soldados, y por supuesto que él va a tumba abierta donde sea, los americanos hubieran pensado mucho. Además, a Weyler le tenían un respeto que parecía, aunque le llamaban de Patcher el carnicero, pero le tienen miedo. Es decir, pusieron un general blando. Es que no se puede ser general y ser blando. Se puede ser inteligente, pero siempre puño de hierro y mano de terciopelo. Y esa fue la tristeza. Con 13.500 hombres pones 500 a defender las alturas de Santiago, que sabías que si conquistaban las alturas estabas perdido. Pero, manda 10.000 tíos allí, hazte fuerte y tal. Y bueno, pues hay veces que uno dice, como decía Napoleón, dice, no hay malos regimientos, hay malos coroneles. No todo el mundo tiene la visión estratégica y la visión. El propio Napoleón metió la pata en Rusia, o sea, puede haber ganado, conquistado toda Europa, se peleó con el general Invierno y perdió 600.000 hombres en Rusia. Ahora hay una película magnífica al respecto. Y después de eso, ese temor de los americanos tuvo como consecuencia que nos obligaron a una repatriación que se hizo en unas condiciones lamentables. Murieron muchos soldados en el Atlántico porque presionaban los americanos para la vuelta. Efectivamente, se metieron a todos los soldaditos, que eran 200.000, en buques de transporte que iban hacinados como si fuera ganado. Como habían llegado más o menos los esclavos, algo por el estilo. Encima, un 30% de las bajas eran por enfermedades, el vómito negro, la malaria, en fin, de todo. Eran soldados enfermos que estaban ahí. Además, como nadie entendía esa guerra, porque una persona inteligente hubiera dicho, vamos a ver. Un poco lo que le ha pasado a Zelensky. Siempre digo, si Zelensky se hubiera sentado con Putin y Putin dice, mira, te voy a dejar el país como la palma en la mano. Yo he dicho, joder, por 2 provincias que ya son rusas, vale, ¿dónde hay que firmar? Ahora ha perdido 4 provincias, le ha dejado el país como la palma en la mano y 300.000 muertos. Bueno, pues aquí es exactamente igual. Tú tienes que saber con quién te juegan los cuartos. En España, el ministro que había de colonias nunca puso un pie en ninguna colonia. Y lo nombraba. Bueno, en esa época que decía cartera, la de Marina, al más tonto lo mandaban a Marina, siempre. Bueno, tuvimos a compañeros de ministro de Marina, que puede estar en la cárcel. Entonces, pues, hace una oferta. Los rusos, bueno, nosotros habíamos vendido Florida a los americanos, no fue ningún demérito. Y Napoleón le vendió la Luisiana a los americanos. Y los rusos le vendieron Alaska, gran error, a los americanos, porque decía, son terrenos que ni van ni vienen, están en el quinto pino, y ¿qué beneficio sacaba España de Cuba? Nada. Sacaban los hacendados de Cuba, que estaban haciéndose millonarios, exportando tabaco y café. Pero a España como España, de hecho, yo creo que la economía en España subió porque el mantener un ejército de 200.000 personas fuera es un pastón. El presupuesto del Ministerio de la Guerra que se daba era un pastón. ¿A cambio de qué? ¿Quién se beneficia? Pues media docena de ricos hacendados, los que tenían los ingenios. Lo hubieran vendido por 300 millones con condiciones, un momento, yo te lo vendo, pero los españoles que viven aquí no pierden sus posesiones. Los que tienen haciendas siguen con sus haciendas, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay. Pero tenían miedo. Dicen que le ofrecieron a Sagasta un montón de millones de pesetas a él y a todo el gobierno.
y que le dio cosa aceptar para que no se dijera, porque quería ganar las elecciones. Y las ganó otra vez. Tiene castaña. Gracias, almirante. Pero, almirante, después de todas las conferencias que llevamos aquí, parece que es que los españoles de aquella época éramos tontitos, ¿eh? Porque todo lo que estás contando es bastante penoso. Yo tengo la sensación que en realidad esto fue un tema que fue preparado desde el gobierno español. Se nombra primero Cánovas, llega a Sagasta se encuentra con que tiene un problema en Cuba y lo arregla por las buenas. O sea, lo arregla. Él es el que provoca realmente la guerra. Se carga a Boiler, manda a Blanco, manda a Linares y al final todo es una... Y manda a una persona, como bien has dicho, que ya está pasada de vueltas para mandar una escuadra. Todo esto está preparado por el gobierno español. Y esto es lo que explica que luego en París prácticamente no se discuta nada. Esa es la sensación que a mí me da después de escuchar todo esto. Análisis correcto. No sé si influye el ser masón grado 33, porque la masonería es como una gran familia que está por todo el mundo y yo no sé si sus ramificaciones norteamericanas tuvieron alguna influencia, pero él dijo, me quito el problema de Cuba. ¿Cuántos presidentes de España, no nombro los actuales? Ceuta y Melilla es un problema para ellos. ¿Cuántos firmarían por decir, a ver, Moro amigo, y tenemos un melillense y otro melillense? Yo siempre es un riesgo que veo, pero uno lo piensa y dice, ¿qué le reportan Ceuta y Melilla a un presidente del gobierno español? Problemas, solo problemas. Entonces, en este caso, si es Cuba, que está mucho más lejos, porque al cabo, es que encima en Ceuta y Melilla, las poblaciones, el 50% ya son musulmanas. Yo la última vez que estuve en Melilla me quedé preocupado porque vi que en ciertas unidades más del 50% eran musulmanes. No tengo nada contra los musulmanes, pero vamos, si tienen que pelear por el rey de Marruecos o el rey de España, tengo mis dudas, ¿no? Y el gran problema era Cuba. Filipinas era menos problema, pero como los americanos, gracias a los negociadores de la Conferencia de París, tragaron con eso, pues lo que está claro es que cuando llega la guerra, si no estás preparado, la has perdido. Es lo que le ha pasado a Polonia. Polonia se ha tirado 30 años sin gastarse un duro en las Fuerzas Armadas, ha llegado Putin, socorro, socorro, y está Europa, Estados Unidos pagando la guerra a este muchacho. Pero es así. Entonces, hay una frase que dice, la paz no es gratis. Y eso lo tiene que entender todo el mundo. Si todo el mundo fuera bueno, no habría ni policía, ni guardias civiles, ni sistemas de seguridad. Que ahora, ¿quién no tiene sistema de seguridad en su casa pagando un pastón todos los meses? Pues es lo que hay. Pero aquí nos hemos tirado casi 20 años donde el presupuesto de defensa español era el 0,9, con lo cual daba para pagar los sueldos y poco más. Cuando lo exigido en la OTAN y que han firmado nuestro presidente es el 2%, es decir, más del doble. Resultado, yo mandé una flotilla de 8 submarinos, ahora tenemos uno. Y otro que está saliendo de pruebas. Lo han entregado, pero no ha terminado las pruebas todavía. Y el uno que tenemos tiene 42 años, cuando la edad de un submarino son 30. Pero hay que invertir. Claro, siempre se dice hospitales o cañones, mantequilla o cañones. Hombre, hay que tener un poco de todo, no puedo gastar todo en hospital o todo en mantequilla, tengo que tener una defensa. Porque además yo veo el tema de Ceuta y Melilla, que a mí me preocupa como militar, es decir, en las dos ciudades hay un tercio de la legión, no es cierto. Hay una bandera. Una bandera es la tercera parte del tercio. Un tercio tiene 3 banderas. Y están allí, entonces, los carros de combate mejores donde los tenemos. En la frontera con Portugal por si se ataca. En Melilla están los Leopard viejos, los mismos que hemos mandado a Ucrania. Pasa que esto no los arrastró el arroyo, porque los que mandamos a Ucrania eran de un regimiento en Bótova, que vino un riachuelo, de esos riachuelos que la Rambla de Benipila, que nunca llevan agua, pero cuando llevan agua arrasa con todo. Y enterraron todo un regimiento de carros de combate. Entonces los cogieron, le dieron manguerazo y lo metieron en Zaragoza. Y eso es lo que se mandaba. Bueno, pues igual es que eso, pero sin barro, lo que tenemos en Ceuta y Melilla. ¿Por qué no tienes el Leopard nuevo, el 12, en Ceuta y Melilla? Más o menos disuasión. Es importantísimo. Nosotros vivimos 40 años de Guerra Fría, que no hubo ningún conflicto de Tercera Guerra Mundial, o la disuasión. Si tú me atacas, yo te machaco. Si tú me machacas, yo te ataco. Así es. Entonces, hoy día, esa disuasión está descompensada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue siendo la potencia number one, pero China y Rusia unidos le van de tú a Estados Unidos. Y como China y Rusia, que tienen dirigentes
desde el punto de vista, bastante más inteligentes que el que está actualmente en la Casa Blanca, pues se llevan pues, perfectamente, perfectamente. Ahora mismo, China tiene más barcos de guerra que Estados Unidos y tiene los astilleros llenos de buques en construcción. En Estados Unidos está intentando llegar al número mágico de 355 buques de guerra. En China ya sobrepasan esa cifra y además están construyendo sin problema. Como tú miras el presupuesto de defensa de China y dices, bueno, es el 60% del americano. Sí, sí, pero es que un chino no gana igual que un ingeniero americano. Gana la cuarta parte. Entonces, ahí se me va el dinero, ahí se me va la ventaja.